a lo que es el otro absceso, que es el absceso amebiano. Lindo gatito, ¿no? Está muerto, creo. No está muerto, ese es un cirujano, como hemos hablado en la causa de esófago, ¿no? que está cenando. No sé si traigo las fotos, no me olvido de esófago, les tenía que traer las fotos. Antes del examen les tengo que traer para que tengan idea cómo más o menos puede ser un cáncer de esófago, o sea, la pinta del cáncer de esófago, que es tipo. Terminamos con esto, que es el absceso amebiano. Entonces, hemos hablado del absceso piógeno, que tiene fiebre y todo. Entonces, empezaremos con el absceso amebiano. Acordarnos de que esto va a ser producido, como lo que ustedes están diciendo, por un protozoario. Y obviamente el protozoario tiene un ciclo, ¿ya? Y tiene un tipo de vida, o sea, vive en un lugar más tiempo que en otro. El hígado no es lo común, ¿no? Lo más común es que la infección de la ameba sea a nivel intestinal, ¿no es cierto? Nos produce la famosa, ¿cómo lo llamamos? Como parte de los de diarrea de viajero, que se llama disentería, ¿no? La disentería es la clásica que me producen. Entonces son deposiciones sanguinolentas, diarreicas sanguinolentas típicas de la ameba. Es lo más común. Vamos a ver un poquito, si está acá, el tema del ciclo, ¿no? La ameba histolítica, parásito habitual del tubo digestivo en el 10% de la población mundial. 10% de la población mundial, ¿no? En el Perú, probablemente, en lugares periféricos de las ciudades grandes, como por ejemplo Lima, debe ser mucho más del 10%, ¿no? Que debe ser más común, como parte de su flora habitual. Ya vive tranquilo con la ameba histolítica y no le produce enfermedad. Ahí lo tenemos, ¿no? A la famosa ameba con sus trofozoitos, con todo su ciclo normalmente que va a tener. Lo que les está diciendo, común en personas que viven en malas condiciones socioeconómicas, o sea, sin agua potable, sin eso, obviamente. Eso es común en nuestro país, en Lima, ¿no? Aunque ahora ya han puesto a varios lugares agua, todo, pero todavía sigue habiendo ese hacinamiento, esas cosas de la gente de la sierra, o de mejor dicho, de la gente de provincia que va a migrar a grandes capitales buscando una mejor vida y tiene una peor vida, ¿no? A veces uno no entiende eso. Hay gente que vivía en el campo bien, comía bien, por lo menos se alimentaba, vivía bien con sus animalitos, todo, y se van a Lima. En Lima padecen, sufren con todas sus enfermedades, todo, y prefieren seguir viviendo eso, ¿no? En vez de regresarse otra vez al campo. A veces no se entiende eso, pero bueno, son maneras de pensar. No tienen agua potable, predomina en hombres en general. ¿Y cuáles van a ser los síntomas? Antes de hablar del ciclo de ameba, después vamos a hablar un poquito para adelantar. Hay otra enfermedad que produce la ameba que nosotros tenemos que acostumbrar, o sea, fuera de lo que normalmente produce en el intestino la disentería bacilar y parte de los trofozoitos de la ameba, todos se van por vía linfática para irse hacia a nivel de hígado. Hay mucha cantidad de parásitos que se van y se acumulan en el ciego y forman una cosa que se llama ameboma. El ameboma es una masa, ya, en fosa ilíaca derecha, en la cual yo tengo que hacer el diagnóstico diferencial con un plastrón apendicular, por ejemplo. La diferencia es que no le va a doler. O con un tumor de ciego, ¿no? Pienso que es un tumor de ciego porque no le duele, entonces digo, no es un apendicitis, no es un plastrón, porque el plastrón algo le debe de doler. Le pregunto bien, hago la clínica y no tanto. Entonces, lo más importante es que esa persona ha tenido que tener un antecedente de haber tenido una disentería. Si ha tenido ese antecedente y después aparece una masa en fosa ilíaca derecha, hay que pensar en un ameboma. La diferencia es que con tratamiento médico esto responde y desaparece en vez de someterse a una operación. Cuando uno no sabe que existe el ameboma, le hace una hemicolectomía derecha. Piensa que es un cáncer de ciego y le hace toda una resección. Lo manda a anatomía patológica y el patólogo le regresa, ¿cómo te vas a operar? Pues esto, ¿no? Entonces, un ameboma lo han operado y le han hecho una hemicolectomía derecha. Y simplemente con el antibiótico se hubiese solucionado. Entonces, hay que pensar como parte de eso. Sí, ahora vamos a ver. Uno de los síntomas, dolor abdominal. ¿El absceso piógeno me producía dolor? Sí, esto también me produce dolor. Hasta ahora vamos a ver entonces cómo hago la diferencia, ¿no? Entre uno y el otro, cómo que.
Dolor abdominal en hipocondrio derecho. Dice, ¿me puede producir fiebre? ¿Sí o no? Dolor tiene, ya igual, el otro también tiene. El otro tenía fiebre en picos, perfecto. ¿Y este? ¿Me puede producir fiebre la mema o no? ¿No? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿No? Sí produce fiebre. Entonces también produce fiebre. Entonces digo, tiene fiebre, tiene dolor, pues es igualito que el otro. Y lamentablemente es igualito. Produce el mismo cuadro. ¿No? Por eso que hay que hacer a veces la diferencia. Una de las características de los parásitos, de muchos, es que me puede producir hepato e incluso esplenomegalia. Hepato y esplenomegalia, tranquilamente. Fiebre, ya hemos visto, ¿no? E incluso otra cosa, puede producir una masa palpable, tranquilamente igual que el otro. Entonces, en conclusión, es exactamente la clínica muy parecida, muy similar, ¿ya? Y tengo que basarme en otras cosas para hacer el diagnóstico. Una de ellas es la serología. El test de hemoaglutinación pasiva me puede llegar a ver si tiene un parásito o no tiene un parásito. La otra que decía en el laboratorio, él que está en parte bien, puede haber eosinofilia tranquilamente y me hace pensar también en un parásito. El antecedente clínico que es importante, acuérdense, es el haber tenido disentería. También cuando lo tiene hay que pensar en un absceso amebiano cuando aparece una colección en el hígado, ¿no? Si el paciente tuvo una disentería. ¿Qué otra forma? Puedo hacer inmunofluorescencia indirecta. También me podría llegar a dar indirectamente esto. Puedo usar ELISA también para buscar, pero lo que sí me da el diagnóstico al 100%, ¿ya? Es investigar, o sea, sacar de la muestra del absceso al parásito, ¿no? Esto es lo más. Demostración en el líquido o en las paredes del absceso de los gérmenes. Ese es el diagnóstico definitivo. Las otras, la prueba de test de hemoaglutinación, inmunofluorescencia, ELISA, indirectamente, son pruebas indirectas, que también me puede dar otra patología, no me da el 100%. El que sí me da es haber entrado o haber sacado ese líquido, analizarlo en ese líquido y haber encontrado ahí los parásitos. Ahí ya 100% se hace el diagnóstico. ¿Qué otra cosa me da a favor en este caso? Cuando yo hago la punción, lo que les está diciendo, no huele, no tiene olor. O sea, ustedes sacan pus así igualito todo, pero pus en cantidad y no tiene olor. Eso es típico del absceso amebiano, el olor. Entonces también eso nos ayuda mucho para poder determinar. ¿Qué estudios le hago? Lo mismo que el otro. Empezamos igual. Y acá me estaba olvidando. En general, los abscesos amebianos son únicos. A diferencia del otro que era múltiple y pequeño, en general, en este caso es al revés. Es más común que los abscesos amebianos sean únicos que múltiples. Eso no quita de que haya abscesos múltiples, puede haber, pero no es lo más común. ¿Sí? Igual que en la anterior puede haber un absceso único, sí, un piógeno puede ser único, sí, pero es más común que sean múltiples, ¿sí? ¿Se entiende? En este caso estamos con lo mismo. Entonces, estudio ecográfico, puedo encontrar una imagen ecográfica, igual que la anterior, ahí tengo. Y como es una sola imagen, más pensaré en que podría ser amebiano antes de pensar que sea piógeno, pero podría ser piógeno, ¿no? Tengo que descartar. La clínica me dice lo mismo. Le hago la ecografía y me dice que es único. Uy, podría ser amebiano. Entonces, ¿qué tendría que ser? Ya me está desorientando un poquito, pero no me atrevo todavía a decir si es piógeno o amebiano. La tomografía axial, como ahí tenemos, otra que es única. Ahí tenemos los abscesos, ¿no? Abscesos únicos. Pero también pueden ser múltiples. La resonancia. En este caso mucho no me va a ayudar. Suficiente con la tomografía. Paro en la tomografía cuando sospecho que puede ser amebiano. Ya la resonancia no me ayuda a diferencia de otro. Y por último, la laparoscopía. La laparoscopía sí me va a dar, lo puedo punzar,
lo dreno, lo mando a anatomía, patología y encuentro el parásito, ¿no? Entonces, esto va a ser importante. Ahí tenemos una imagen, una resección que se ha hecho y donde se encuentra en este caso, ¿no? Esto es una imagen de quistes hidratídicos múltiples, más que un absceso amediano, ¿no? Y ahí vemos varias bolsas, ¿no? Alrededor, todos son quistes. Esto es una hepatectomía que se ha hecho parcial, que se ha hecho en un quiste. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? ¿Lo dreno, no lo dreno? ¿Qué hago? En este caso hemos pensado en el otro, el tratamiento en general era conjunto, ¿no? Iba a ser quirúrgico y iba a ser médico, y muchas veces médico solo, y en este caso solamente va a tratamiento médico o también podría ser quirúrgico. Depende también. En general va a ser el tratamiento, se inicia médicamente, pero tiene casi el mismo resultado que el piógeno en el sentido del tamaño. Cuando son más de 5 centímetros generalmente tampoco responde solo al tratamiento médico y va a ser necesario drenarlos. Dentro del drenaje, ¿cuál sería el de elección? Igual que el anterior, la punción percutánea, lo mejor, ¿sí? Lo mejor es en hígado la punción percutánea. Y si no encuentro, tratamiento quirúrgico. Entonces, dentro del médico, digo ya, tratamiento médico. El otro ya hemos buscado, hemos encontrado el tratamiento médico. ¿Y qué le meto? ¿Cuál sería el tratamiento ideal para la ameba? Los imidazoles. No solo el metro, porque a veces el metro no lo resiste. Acuérdense de que el metronidazol es el antibiótico ideal y hay que darle los imidazoles, dentro de ellos el metronidazol. Pero hay gente que no tolera el metronidazol y empieza a vomitar y no lo tolera. En ese caso, elijo el otro imidazol, que es el tinidazol. El tinidazol también es un buen y me produce menos vómitos que el metronidazol. Entonces podría darle tinidazol mejor antes que darle metronidazol si el paciente no me puede tolerar ya el metronidazol. Entonces hay que pensar, puede ser cualquiera de las dos alternativas. ¿Y qué dosis le doy? Porque ustedes ya tienen que ser dos o ya están a punto. 500 miligramos cada 8, ¿no? Normalmente. Entonces, ahora el tinidazol se usa 1 gramo cada 12 o cada 24 horas le puedes dar, e incluso hasta cada 8 horas se usa de acuerdo al tamaño del absceso, ¿sí? Se puede llegar a dar, ¿no? El tratamiento puede ser médico y quirúrgico, ¿no? Entonces, un poco para acordar, ¿no? El ciclo vital de la hemorragia histolítica, lo que estamos hablando, protozoario que existe en dos formas evolutivas, uno que es el trofozoito, que ahí lo tenemos, al trofozoito, y otro que es el quiste, ¿no? Nosotros nos contagiamos obviamente como trofozoito, hay distintas formas, ahí están los trofozoitos, ¿no? Estos trofozoitos que finalmente, o sea, se transforman en trofozoitos una vez que nosotros consumimos el quiste, y en el colon es donde normalmente deberían de permanecer como parte de la flora normal, ¿no? Ahí es donde normalmente se quedan. Muchos llegan a enquistarse, y lo que nosotros estábamos hablando del famoso ameboma, y otros pasan por vía linfática. No, vamos a ver. Se alimentan de bacterias, restos celulares, etc. Los trofozoitos pueden enquistarse. El proceso es estimulado por condiciones luminales no ideales para los trofozoitos. Ahí cuando se enquistan, cuando se enquistan y hacen una masa, el famoso ameboma. Dentro del quiste continúan los metabolitos, la división nuclear hasta formar los 4 núcleos. Después de ser eliminados con las heces, los quistes pueden permanecer viables, y esto es importante, por semanas. O sea, el quiste puede estar semanas en la intemperie, tiene esa supervivencia, entonces yo me puedo contagiar fácilmente, ¿no? Dependiendo de las condiciones obviamente ambientales. Entonces, por eso que es en medios donde no hay mucha higiene, donde es muy fácil poder contagiarme de una enfermedad. Ahí tenemos, ¿no? Los quistes maduros son consumidos, liberados en el intestino, después se van hacia el colon en forma de trofozoitos, se pueden enquistar y formar los amebomas o seguir por vía linfática hacia lo que es el hígado. No, es como para acordarnos más o menos, es solamente en parasitología. Tratamiento, ya sabemos, metronidazol
en dosis, aquí dice de 800 miligramos 3 veces al día. O sea, 500 me quedaba poco. 80% de los pacientes se compró una mejoría clínica y ecográfica dentro de las primeras 24 y 48 horas una vez realizado el tratamiento. Ahí tenemos un absceso y este es una en cola de chancho, lo que les decía, un drenaje puesto como un drenaje tubular para sacar el contenido. ¿Cuánto tiempo lo voy a dejar el drenaje? Le pongo el drenaje, le pongo el tubo y se lo mandan a ustedes. Y diga, bueno, contrólalo. ¿Y hasta cuándo va a estar? ¿Cuántos días? ¿4, 5, 6, 7, 8? Una semana. 7, 6, una semana. ¿Qué dices? ¿Cuánto? Un día. Una semana. ¿Cuándo? El drenaje en este caso, ¿ya? Los drenajes se dejan de acuerdo al objetivo. Mi objetivo es drenar un absceso. Entonces, ¿cuándo lo voy a retirar? Cuando ya no haya ningún contenido por el drenaje. Cuando el drenaje esté clarito, ya no salga pus, ya no salga en este caso ese contenido medio lechoso, ¿no? Una vez que ya no sale eso, que pueden ser muy variables, pueden ser una semana, pueden ser 6 días, pueden ser 15 días, hay gente que está hasta 20 días y listo. ¿Y cuál es lo peor que me puede llegar a pasar? Pongo eso en el hígado todo y después viene, una vez que ya no sale pus, me viene bilis, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha tenido comunicación con la vía biliar, puede pasar tranquilamente. Entonces tengo que esperar, si sale bilis, hasta que se cierre la bilis, hasta que ya no haya bilis por el drenaje, hasta que se cierre todo. Entonces a veces lo dejo más tiempo de lo debido, ¿no? De lo que normalmente estaría indicado. Nuevo descanso. Peluso. No, sí, sí, no.